5. Una Biblia pero allí hay Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 5. Desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Desde el versículo 19 hasta el versículo 30, y leemos todos juntos como hermanos congregados en el nombre de Jesús. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las obras que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, y viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Vamos a orar ahorita para recibir esta palabra, pero la palabra de Dios solamente puede recibirse en un lugar. Me explico. Usted, cuando le duele la barriga, usted va al médico y el médico le da palabra. ¿Qué le da el médico? Le da una receta para que se compre un medicamento y se lo tome. ¿Esa palabra es buena, sí o no? Pues es buena. Si usted no hace caso al doctor, pues seguramente se va a seguir enfermando, si el doctor es bueno. Si nosotros nos sentimos deprimidos, nos dejó la novia o el novio o lo que sea, ¿no? Algo que nos ocasione una tristeza, una gran tristeza, vamos de un muy buen amigo, y el amigo que va a hacer con nosotros nos consuela. ¿Es buena esa palabra, sí o no? También es buena, pero va a consolar nuestra alma. Pero la palabra de Dios va a ser recibida ¿en qué parte del ser humano? En el espíritu del hombre. Esa es la diferencia de las palabras. No es que las otras no sean buenas, sino que la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, puede ser recibido solamente en el espíritu del hombre. Ese espíritu que Él mismo sopló dentro del hombre, eso que nosotros llamamos vida. Entonces vamos a orar para
y algo religioso en la piel, en el cuerpo, por la frescura del viento, así sea el Espíritu, así sea la palabra, viniendo hasta nosotros, pero ya no hasta nuestra piel, sino hasta más adentro de nosotros, no hasta el alma, sino hasta más adentro todavía, hasta el espíritu de nosotros. Entonces oremos para que la palabra espiritual venga a nuestro espíritu y nos dé vida, y esa vida abunde para vida eterna. Oremos. Padre celestial, te damos las gracias por el día de hoy, por el culto, por la palabra que tú has enviado, Señor, por tu Hijo Jesús. Nosotros, Señor, te pedimos esta mañana como hermanos congregados, como unidos, Señor, en un solo cuerpo, de cuerpo de la cabeza, Señor, te rogamos que esta palabra que acabamos de leer pueda venir directamente hasta nuestro espíritu, Señor. Te pedimos que abras la cáscara de nuez de nuestro cerebro, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Abre nuestra mente para que nosotros podamos comprender la Escritura. Que sea el Espíritu Santo, Señor, dándonos a entender, Señor, dándonos a comprender lo que ha dicho aquí en este pasaje que acabamos de leer. Yo te pido, Señor, que sea yo pudiendo hablar la palabra conforme a tu palabra. Que no sea yo hablando, Señor, tonterías ni hablando cosas que no edifican, Señor, al Espíritu, sino hablando de aquello que solamente tú hablaste, así como tú lo hiciste, Señor Jesús. Te pido, Señor, que seas tú inspirándome, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, tomando de lo que hay y dándolo a conocer, Señor, y hablando, Señor, de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que revises el corazón de cada uno de los que está aquí hoy, para que aquellos que anhelen recibir la palabra puedan recibirla, Señor. Puedan recibirla, porque tú la enviaste para que ella sea recibida. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén. Pueden sentarse. Hoy es el cuarto domingo del mes. Este mes es bien chévere porque tiene un domingo más, o sea que tenemos un culto más que va a ser muy especial. Cada cuarto domingo del mes y cada segundo domingo del mes nosotros hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, lo que Juan escribió acerca de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo. Tenemos ya cerca de varios meses estudiando este Evangelio, y vamos por el capítulo 5. Y hoy queremos hablar acerca de algo que está en el título del boletín. ¿Qué dice allí? Sea la iglesia profética de Jesús. Sea la iglesia profética de Jesús. Sea la iglesia profética de Jesús. Esto tiende a confundir a la iglesia hoy día. Y hoy vamos a estudiar un poquito acerca de eso. ¿Qué vamos a aprender nosotros hoy sobre Dios? Que Dios habla. El hombre, desde que existe, ha intentado saber qué hay más allá. Muchos hombres se han sentado alguna vez en un campo mirando al cielo y se han preguntado qué habrá después de las estrellas cuando miran hacia arriba, ¿cierto? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Quizá los que están adictos al videojuego, pasan 14 horas jugando videojuegos, están tan entretenidos que no les da tiempo de pensar en otra cosa y se convierten en zombies, como en zombies vivientes. Pero debería ser normal para el ser humano querer preguntarse ¿qué hay más allá de las estrellas? Como ningún hombre ha ido más allá de las estrellas, entonces no le puedo preguntar a otro hombre ¿qué hay más allá de las estrellas? Porque pues lo máximo que podría hacer el hombre sería buscar un telescopio de esos bien gigantes y mostrar lo que logra ver, y lo que va a lograr ver son las estrellas. Pero la pregunta sería ¿qué hay más allá de las estrellas? Entonces aquí viene la pregunta. Respóndeme, Dios. Yo quiero saber qué hay después de la vida. Cuando yo me muera, ¿para dónde voy? Yo quiero saber esas cosas, porque nadie ha regresado de la muerte para contar qué hay después. Entonces, nosotros vamos a aprender que Dios es el Dios que habla. Dios no es el Dios callado. Dios no es el Dios que no responde. Dice que cualquiera que se acerque a Él le va a responder.
La maldad del ser humano llega a tal punto de que nosotros vamos a hacer esto. Sí, yo sé que Dios habla. Sí, yo le he preguntado a Dios y Él me ha respondido. Yo sé que me ha respondido. Él tiene su forma de responder. Él sabe cómo hacerlo. Pero aún así, yo no quiero conocerlo. Esa es la mayor maldad del ser humano. Esa es la maldad más grande que puede tener el ser humano. No querer conocer a su creador. Pero lo que estamos acá hoy, todos los que estamos aquí hoy, no somos de ese tipo de personas. Porque si ustedes están hoy aquí, es porque ustedes quieren conocerlo, como Él se reveló. No como el hombre dice, sino como Él se reveló. Y eso es lo que vamos a explicar. Dice allí que Jesús, en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Vamos a hablar claro, vamos a hablar siempre tratando de dejar a un lado la religión. ¿Quién de nosotros aquí hoy está muerto? ¿Hay algún muerto aquí hoy? Si hubiera un muerto, creo que todos saldrían bien y algunos empezarían a responder. Pero ninguno de los que está hoy acá está muerto. Y sabemos que Jesús vino y está diciendo estas palabras que están escritas. Y Él está diciendo que Él vino a dar vida. Pero ¿cómo va a Jesús dar vida a un montón de seres humanos que están vivos, sí o no? Siendo claro, todos nosotros estamos vivos. Y Jesús es como si llegara alguien aquí ahorita y entrara por esa puerta, o llega Jesucristo, entra por esa puerta y dice: hola, ¿cómo están ustedes? El Padre me envió a darles vida. Pues todos lo veíamos como... Yo entendería que Jesús viniera y le dijera: oye, yo he venido a darles vida. ¿Sí? Yo he venido a darles carros, posesiones. Incluso yo he venido a darles salud. Pero Jesús va a decir que Él ha venido a darle vida a quienes, a los que están muertos. Porque ni siquiera va a hablar de que esa vida es, no, como uno dice, no, mientras haya salud, estamos bien porque eso va a alargar nuestra vida. Pero Jesús no está hablando de salud física, sino que está hablando: yo he venido para que ustedes que están muertos tengan vida. La pregunta sería: Jesús, yo no estoy muerto. Mírame, yo estoy vivo, no te entiendo, no te comprendo. Entonces, hay que entender de qué muerte está hablando Jesús. Y para eso nos vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15 y versículo hasta el 17. ¿Lo tienen allí? Génesis. Lo leo. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿en dónde lo puso? En el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué significa la palabra ciertamente? ¿Cómo? ¿Qué significa? Con toda seguridad. Con toda seguridad. Si usted se lanza del piso 50, usted se va a estrellar y se va a morir. Con toda ciertamente se va a morir. Significa que no hay lugar a dudas. No existe la duda. Eso es lo que significa la palabra ciertamente. Entonces va a decir en el libro de Génesis que cuando Dios tomó a Adán y lo metió dentro del huerto del Edén,
le va a dar un mandamiento. Le va a dar un mandamiento. Y ese mandamiento es: de todo árbol, de todos los árboles que hay en el huerto del Edén, tú puedes comer. De todo, de todo. ¿Cuántos frutos habrían allí? ¿Cuántos frutos habrían allí? Pues debe haber todos los frutos. Muy probablemente habría toda clase de frutos allí. Y Dios le va a decir: de todos puedes comer, menos de uno. Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué Dios le va a decir eso? Después le va a decir: porque si comes de este árbol, sin lugar a dudas vas a morir. Nosotros sabemos que Adán comió del árbol. Todo el mundo sabe que Eva comió del árbol. Eva le dio a su esposo Adán y Adán comió. Luego de eso, ellos son echados fuera del huerto del Edén. Y entendemos que Dios le había dicho que iba a morir. Pero la pregunta es: ¿Adán murió? ¿Físicamente Adán murió? No, Adán no murió. Y Eva tampoco murió, porque si ellos hubieran muerto, nosotros no estaríamos acá. O sea que ellos vivieron. Pero ¿qué murió de Adán? ¿Qué murió de Adán? El espíritu de Adán murió. Cuando Jesucristo le está diciendo a las personas: yo he venido a darles vida, cuando Jesucristo está diciendo: yo he venido a darles vida, Él no está hablando de la carne. Él está hablando de que yo he venido a darle vida a lo que de ustedes está muerto. Y lo que de ustedes está muerto, ¿qué es? El espíritu. ¿Cuándo se murió el espíritu del hombre? Cuando Adán comió del fruto y por desobedecer a Dios murió. No es que el fruto tenía un veneno. No es que el fruto era venenoso y Adán murió su espíritu. No, es desobedecer a Dios lo que hizo que el espíritu de él muriese. Cuando Dios toma a Adán y lo mete en el huerto, le va a dar alimento para que coma, ¿cierto? Alimentándole ¿qué? Su cuerpo, la carne. Le va a dar a Eva para que coma, alimentándole ¿qué? El alma. Cuando usted, eso hay que entender la diferencia. Cuando usted abraza a su mamá, o cuando Lizzy le da un beso a Bianca, y Bianca la abraza y dice: mi hija me ama, ¿dónde está sintiendo el amor Bianca? En el alma. Cuando usted besa a la mujer que ama, ¿dónde está sintiendo ese amor? En el alma. Cuando un familiar suyo se muere y usted llora de la tristeza, ¿dónde está sintiendo la tristeza? En el alma. Entonces Dios está alimentando al cuerpo de Adán con todas las frutas que le dio a comer. Está alimentando el alma de Adán con la mujer que le dio, y necesita alimentar el espíritu de Adán para que permanezca vivo. ¿Qué le va a dar? Le va a dar un mandamiento. Lo único que puede mantener vivo el espíritu del ser humano es Dios. No hay otra cosa. Por eso orábamos así al principio: Señor, que tu palabra pueda venir a mi espíritu para que tenga vida. Entonces Jesús está diciendo: yo he venido a darle vida a su espíritu. Ahora sí hay una diferencia, porque a pesar de que nosotros estemos físicamente vivos, nuestro espíritu puede estar muerto. Ahora explico lo que significa un espíritu muerto. No significa, porque parece raro entenderlo, el concepto es un poco difícil de entender, porque si yo le digo a alguien: tu espíritu está muerto, esa persona me va a decir: tú estás loco, porque yo estoy vivo, mira, puedo bailar, puedo saltar y estoy vivo. No, pero es que yo no te hablo de la carne ni del alma, te hablo del espíritu. Entonces, ¿cómo es eso? No es que el espíritu no exista. Cuando una persona no ha recibido la vida de la que habla Jesús, no es que su espíritu no exista. Un ejemplo: imaginemos por un segundo que este televisor que está acá arriba se daña, se
descompone por el tiempo, por el uso o por la mala fabricación. Él se daña. ¿El televisor existe o no existe? Sí existe, pero el televisor está dañado. ¿Pero existe o no existe? Sí existe. Pero como está dañado, no cumple su propósito. ¿Cuál es su propósito? Transmitir. Ese es el propósito del televisor, transmitir una señal de lo que nosotros vemos. Entonces, ¿qué significa tener el espíritu muerto? Que el espíritu está aquí, pero no cumple su propósito. ¿Por qué no cumple su propósito? Porque el espíritu no ha conocido a Dios. Recuerda que acabo de decir que solamente Dios puede darle vida al espíritu. Entonces, un espíritu que no conoce a Dios no puede recibir, no puede estar vivo. No existe ninguna forma ni ninguna religión que pueda darle vida al hombre sin Jesús. No existe vida espiritual. Entonces ahí nosotros vamos a hallar la respuesta de algo que se llama la maldad del mundo. Porque en el mundo hay tanta maldad, porque el mundo está de cabeza, porque el mundo está lleno de guerra. Porque a pesar de que las personas están vivas, la gran mayoría tiene el espíritu muerto. Y por tener el espíritu muerto, no vive bajo el propósito de Dios, sino que vive bajo ¿qué? Bajo su propio propósito. Y su propio propósito puede ser el rock and roll, puede ser la familia, su propósito puede ser casarse y tener hijos, su propósito puede ser las drogas, su propósito puede ser ganarse una medalla en la Olimpiada, en patinaje olímpico. Entiendan que no tiene que ver con ser malo o con ser bueno. Tiene que ver con querer cumplir el propósito de Dios, con tener un propósito de vida. Por eso es que los seres humanos, imaginen la vida de un ser humano exitoso. Primero, nace sano. Segundo, nace en cuna de oro, o sea, nace en una familia adinerada. Tercero, nace hermoso o hermosa. Hablemos de una mujer, nace hermosa. Cuarto, nace con mucha inteligencia. Y sus padres, al tener tanto dinero, la educan de una manera que, bueno, terminan siendo. Yo tengo una amiga que ella es cirujano pediatra del cerebro. No sé cómo se dice, pero ella hace eso. Y creo que hay dos experiencias. O sea, ella estudia el cerebro de los bebés, de los niñitos. Sí, hay que ser inteligente para poder hacer eso, para abrir el cerebro de un niño y escudriñarlo y sanarlo. Imaginen a esta persona. Si esta persona durante toda su existencia no quiso conocer a Dios, igualmente no recibió la vida espiritual. Entonces no se trata de cuánto éxito tenga yo en la vida, porque eso estaría apartando a Dios de mi vida y dejando exclusivamente a mí con mis deseos y con mi propósito. Entonces, a pesar de haber vivido la vida y haber tenido éxito en esa vida, yo no tuve sentido de la existencia. ¿Cuántas personas exitosas no van a suicidarse cerca en la madurez de su vida o en la juventud de su vida? Muchísimas. Pero es que incluso no se suiciden, incluso vivan la vida y se mueran de viejito, porque también hay muchos que mueren de viejito, con muchísimo dinero, muchísima riqueza, muchísima familia, muchísima inteligencia. Pero incluso, si no conoció a su creador, pues que acaso a esa mujer hermosa que nació en cuna de oro, que fue inteligente, no la creó Dios. También la creó Dios, igualmente. Entonces, puede haber tenido todo el éxito del mundo, pero si no quiso conocer a su creador, su espíritu está muerto. Y por eso Jesús le va a decir: yo he venido para que tengan vida. Y por eso Jesús habló esa palabra a pesar de que las personas estaban caminando de pie, porque él se refería a ¿qué? Díganlo duro: al espíritu del hombre. Al espíritu del hombre. Vamos.
¿dónde está ese poder? Porque si el Señor viene a darnos vida, ¿dónde está ese poder de Jesús? Vamos a ver el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todo, pues leamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios es el Dios que habla, no es el Dios mudo, no es el Dios callado. Si Dios no ha hablado su vida, es porque usted nunca ha querido conocerlo. Así de simple. Así de simple. Pero Dios ya habló. En los tiempos antiguos, cuando va a decir en los tiempos pasados, va a decir antes de Cristo. Antes de Cristo, Dios habló a través de quién? De los profetas. Y después de Jesús, habló a través de quién? De Jesús. Después que vino Jesús, ahora nos habló por el Hijo, por Jesús. Entonces, ese poder, ¿dónde está? ¿Jesús tenía poder al hablar? Sí. ¿Los profetas tenían poder al hablar? Sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando de parte de quién? De parte de Dios. Vamos a Jeremías. Hoy tenemos que mencionar varios profetas, porque estamos hablando de que Dios ha hablado. Jeremías capítulo 1. Y es delicioso leer a los profetas que hablaron de parte de Dios. Jeremías, capítulo 1. Jeremías fue un profeta. Versículo 9 y versículo 10. Y lo leemos. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hasta allí. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces los profetas tenían poder. Sí. ¿Cuándo tenían poder los profetas? Cuando hablaban la palabra que Dios le había puesto en la boca de ellos. Vamos a hablarlo, decirlo de una manera muy sencilla. Dios le dio un mensaje y ellos dieron el mensaje. Como que yo le diga: señora Jasmine, vaya al frente de donde están los chinos y por favor dígale que vengan a las 6 de la tarde acá porque vamos a tener un mercado. Entonces Jasmine va, da el mensaje a los chinos. ¿Y dónde vemos el poder de Jasmine? Cuando a las 6 de la tarde esto está lleno de chinos de este lado. ¿Por qué está lleno de chinos a las 6 de la tarde? Por la palabra que le dio quién? Jasmine. Pero la palabra que le dio Jasmine se la di yo. Entonces es igual con Dios. Dios ha hablado. Antes de Jesús habló por medio de hombres que se llamaban profetas. Entonces, ¿cuántos tipos de profetas habría? Sería una pregunta. ¿Cuántos tipos de profetas hay? Vamos a verlo rápidamente. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Ahí mismo, lean ustedes que lo tienen ahí abierto. Leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 2, 8. Ok, bravo. Que se me enredé, creo. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y acudieron tras los que no conocen. Ahí tenemos un tipo de profeta. Ojo que cuando hablamos de profetas, hoy acá, estamos hablando del pueblo de Israel. Digamos de estos del Antiguo Testamento. No vamos a hablar del otro pueblo, de los profetas de Egipto, no. Entonces dice acá, hablando de los profetas que deberían o son de Dios. Un tipo de profeta.
el cual, el que profetiza acerca de quién, no, por ahí no dice de Jehová, ¿de quién? De Baal. Profetas que deberían estar hablando de Dios, pero prefirieron hablar de Baal. O generalicéndolo un poquito más, ya para la gloria de hoy, ese es un tipo de profeta del que va a hablar la Biblia. El que debería estar hablando lo que Dios le dijo que dijese, o el que está diciendo qué cosa, lo que él quiera decir, lo que le dé la gana de decir. Porque debería ser, se supone que debería hablar la palabra de Dios, pero prefiere decir cualquier otra cosa, o hablar de lo que mejor le parece. Ese es un tipo de profeta. El siguiente, Jeremías 14. Pasen un poquito de páginas allí. Jeremías 14. Jeremías 14, versículos 13 y 14. ¿Lo tienen? Jeremías 14, 13 y 14, le damos un punto, dice: y yo dije, bueno, ¿cuál es eso? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Entonces, este profeta que habla la palabra de Dios, no, se parece al otro profeta. Pero ¿qué va a hacer este profeta? Va a torcer la palabra de Dios. Dios está diciéndole a esto: va a haber espada y guerra. Y ellos que profetizaban: va a haber paz y tranquilidad. ¿Será que se parecen los 10 muertos de hoy? ¿Será que se parecen? Vaya a mi iglesia y le van a decir: vamos a orar por la paz, para que no haya guerra. Pero ¿qué dijo Jesús referente a la guerra? Habrá guerra y habrá rumores de guerra. Ahorita hay conflictos en el mundo, más que hace años atrás, ¿sí o no? Se habla de que podría comenzar incluso la tercera guerra mundial, porque se necesitan varios países, una cantidad de países, que creo que son 6, para que pueda luchando para que haya guerra. Aunque ahorita hay 6 o 7 países luchando en contra de uno nada más, pues eso se llamaría rumores de guerra. Entonces, ¿puede haber guerra, sí o no? Pues sí. Entonces, está el profeta que va a hablar de sus propios ídolos, como el primero que mencionamos, que va a hablar de Baal, en este caso, que era un dios que no era el dios que conocemos nosotros. Y está el otro profeta que Dios le da un mensaje y él lo va a torcer, va a decir otra cosa. Hay otro tipo de profetas. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás juzgado en otro hombre. ¿Cuál es el profeta que va a hablar la palabra de Dios? Según el versículo que acabamos de leer. Samuel, capítulo 10, versículo 6. ¿Cómo dice? El profeta que tenía el Espíritu Santo de Dios era el que iba a hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es profeta? ¿Qué es el profeta? Aquel hombre que es inspirado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que va a hacer que un hombre hable de Dios, que hable por medio del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo sea el que habla en él. Y entonces, ¿qué va a hablar?
¿El Espíritu Santo va a hablar de qué? ¿De lo que Él quiere? No, va a hablar de lo que Dios habla. Va a hablar de la palabra que ha sido revelada. ¿Quién está enviando a los profetas? ¿Quién envió a los profetas? Dios. Dice allí que Dios envió a los profetas. Dentro de los profetas que reciben la palabra de Dios, también hay dos tipos de profetas. Yo se los voy a decir para que nos dé tiempo de hablar lo que tenemos que hablar hoy. El profeta que Dios le dice, vamos con el mismo ejemplo de la señora Jazmín, vaya y dígale a los chicos del frente que vengan a las 6, y Jazmín va y lo hace. ¿Cuál sería el otro tipo de profeta? El que no lo hace. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo, ve a Nínive queda para allá. Y Jonás, ¿qué hizo? Se fue para otro lado. Pero tengamos cuidado, porque aunque en el Antiguo Testamento Dios hacía esas cosas, Dios también podría hacer eso hoy con nosotros. Podría, como hizo con Jonás, que se lo metió cuando fue en el barco, se hundió el barco y se lo tragó el pez. Como hizo con Jonás, podría hacerlo con nosotros, obligarnos a hablar de su palabra. Pero ¿cómo sabemos que Dios no hace eso? Porque si Dios nos obligara a hablar de su palabra, miren, hoy no habría una sola persona en la calle a pie caminando. Todas las iglesias estarían repletas, no habría personas. Entonces sabemos que Dios nos obliga. Porque si Dios hizo eso con Jonás, no lo hace hoy con los que hablan de su palabra. ¿Por qué es diferente ahora? ¿Por qué Dios no nos obliga a nosotros a hablar de la palabra que Él reveló? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya la palabra fue revelada. Ya Jesús vino y ya Él mostró la verdad. Ya Jesús mostró toda la palabra, mostró toda la verdad. Ahora nosotros deberíamos ir y comer de esa palabra, ir y comer de esa verdad. Entiendan que ni para Jonás ni para Jeremías, que hemos estado hablando, había sido revelada la palabra. No había sido revelada la verdad para ellos. Solamente Dios les había dado un mensaje específico para una situación específica. Solo eso. Y el plan de Dios tenía que cumplirse. Pero hoy, ya la verdad, hace 2015 años fue revelada. Ya Jesús, por eso dice lo que leímos en Hebreos 1:1, que Él antes habló a través de quién? De los profetas, pero ahora habló por medio de su Hijo. ¿Qué nos dijo el Hijo? ¿Qué vino a traer el Hijo? Vamos a Isaías. Les dije que íbamos a mencionar varios profetas hoy y es delicioso porque podemos ver cómo las profecías de los profetas se cumplieron. Libro de Isaías, capítulo 9. No habrá siempre oscuridad para acá. Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Leámoslo todos juntos, ¿tienen? Lean. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Dios habló a través de los profetas. ¿Qué está diciendo Isaías? Que va a venir quién? ¿Que va a venir qué a la oscuridad? La luz. Isaías está diciendo, va a venir la luz a la
Y Jeremías, ¿qué está diciendo? Va a venir la luz a la oscuridad. Y Moisés, ¿qué está diciendo? Va a venir la luz a la oscuridad. ¿Qué está diciendo Jesús? Vamos a leer. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, y leo: El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es la luz. ¿Qué es la luz? Que el reino de los cielos se acercó. ¿Qué significa que el reino de los cielos se acercó? Que nosotros nos encontramos en el lugar oscuro. Y el reino de Dios se acercó hasta nosotros. Sí, que Jesús se acercó hasta nosotros. Pero ¿eso qué significa? Que la palabra que es para el Espíritu se acercó. Porque antes no había palabra para el Espíritu. Leímos en el Salmo que la ley era para qué. Se lo olvidó el Salmo. Dice, lo leen en su casa otra vez, que la ley era para el alma. Lo leímos ahorita en el Salmo. Entonces, antes de Jesús no hay palabra para el Espíritu. Solo palabra que va a venir de parte de Dios para anunciar que la palabra para el Espíritu va a venir. Y ahora, todo el que reciba esa palabra va a tener vida en el Espíritu. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando oramos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Que venga tu reino. O sea, que la palabra espiritual continúe viniendo a mi vida, continúe en mi espíritu, creciendo y llenándose de su palabra espiritual. Eso es lo que significa. Jesús va a decir que los profetas profetizaron hasta dónde. ¿Hasta cuál fue el último profeta? Hasta Juan el Bautista. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? Todo el mundo ha escuchado esto. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué está predicando Juan? El último de los profetas, dice Jesús. Que ya descendió la palabra espiritual. He aquí la palabra espiritual que puede darle vida a sus espíritus. He aquí la palabra espiritual. He aquí la luz que ha descendido a la oscuridad. Pero ¿de qué oscuridad está hablando Jesús? Ciertamente nuestro universo, ¿de qué color es? Negro. El universo es negro. Lo que va a hacer que nosotros tengamos un poquito de luz hoy es el sol que nos alumbra. Pero del otro lado no hay sol. Del país de donde está Tatiana, a esta hora no hay sol. Allá hay completa oscuridad. Y dentro de un rato, al finalizar el día, va a ser al revés. Allá va a haber luz gracias al sol y nosotros estaremos en completa oscuridad. Entonces, ciertamente el planeta Tierra se encuentra en la oscuridad. Pero de qué oscuridad está hablando Jesús? De la oscuridad del corazón de nosotros. De que nuestro corazón está en la oscuridad. Y por eso nosotros vamos a estar atados a cualquier otra cosa que no sea Dios. Recuerden, estar atado al mal o a las tinieblas no es exclusivamente ser drogadicto o ser prostituta o robar. No importa si usted es una muy mala persona o no importa si usted es una excelente persona. Si usted no ha conocido a Jesús, su corazón está en ¿qué? En oscuridad. Hay excelentes personas intachables, pero que no quieren conocer a Dios. Entonces su corazón está ¿qué? Oscuro, duro. Por eso Jesús va a decir que Él ha venido a buscar ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento.
que reciban la luz en su corazón, que reciban la palabra espiritual, porque si no, se van a perder. Entonces esa luz debe estar allí y debe permanecer allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya aliento en nuestro ser. No dejen escapar la luz. Si ustedes ya recibieron la luz, si ustedes recibieron el perdón de los pecados, ahora no dejen salir la luz. No apaguen el espíritu, voy a decir la palabra, no lo apaguen, porque si usted permaneció con el espíritu vivo por 50 años, pero al día siguiente de su año 50, usted ya no quiso saber nada de Dios, ¿será que se salvó? Se perdió, aunque haya corrido la carrera hasta el final. Un corredor que corre la carrera y viene aquí la línea de meta y se detiene al final, no llegó. No, pero es que yo casi llegué, me faltó un paso, pero la meta decía ahí meta y tienes que romper la cinta para poder llegar. No llegó. Entonces no deje que la luz se apague, no deje que el espíritu se apague. ¿Y cómo se hace para que no se apague? Manteniéndolo vivo a través de la única cosa que mantiene vivo el espíritu, que es que la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, el querer conocer a Dios. Entonces, ya no hay más profetas, se acabaron los profetas, porque si el último profeta fue Juan, pues ya no hay más profeta. ¿Sí o no? Pues profeta es todo aquel que hable la palabra que Dios le puso ¿dónde? En la boca. Entonces los profetas de antes de Jesús hablaban la palabra que Dios le puso en la boca. ¿Cuál fue la palabra que Dios le puso en la boca? Va a venir la palabra espiritual. Va a venir la luz a la oscuridad. ¿Jesús fue profeta, sí o no? Pues sí, porque Jesús, más que ningún otro, Jesús no habló lo que él quiso, y lo leímos en la prédica de hoy, en el pasaje de Juan 5, sino que él habló todo lo que el Padre le dijo que dijese. Más que nadie es un profeta, porque la palabra que el Padre le puso en la boca, él fue y la dio. Ahora, todos nosotros vamos a hablar de que la luz va a venir a salvar a los hombres. Nosotros, los que estamos aquí hoy, podemos hablar, la luz va a venir a salvar al hombre. No, porque la luz ya vino, ya Jesús vino, ya la salvación vino, ya ha sido revelada. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Damos testimonio de que la luz vino y hablamos de Jesús. Entonces, todo aquel que hable de Jesús es profeta, ¿sí o no? Pues sí. Por eso el título se llama que seamos la iglesia de que profetiza. ¿Qué significa profetizar? Hablar de la palabra que habló Jesús. Eso es profetizar. Ciertamente hay diferentes tipos de profetas, lo va a decir la Biblia. No nos va a dar tiempo de estudiar, estudien en su casa, pero va a haber varios tipos de profetas. Va a haber ya unos llamados específicamente a una labor de defender la palabra. Entonces él es un profeta que defiende la palabra. ¿Me entienden? Y va a haber también el profeta que Dios va a decirle, habla a la congregación el mensaje que yo te doy. Y habla, y tiene que hablar. Pero todo aquel que profetice, eso es lo que hay que entender, que nosotros profetizamos la palabra que salió de la boca de Jesús, porque él trajo el mensaje completo. Él no lo diluyó, no lo mezcló con nada, sino que lo habló completo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder predicar la palabra de Dios correctamente? ¿Qué dijo el profeta Joel? Dijo que derramaré mi espíritu sobre ustedes y sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Qué significa? Hablarán la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Pentecostés? El Espíritu Santo descendió y ¿qué pasó con él?
comenzaron a ¿qué? A profetizar, o sea, comenzaron a hablar de la palabra de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Entonces aquí también, ¿qué significa que es profetizar? Ya entendimos cuántos tipos de profeta hay. La pregunta es, ¿qué tipo de profeta quiere ser usted? ¿El que habla la palabra de Dios o el que habla lo que quiere hablar? No sea profeta para el alma, no sea profeta para el cuerpo, no sea, eso no sirve, eso no alcanza. Chévere que le diga a alguien, sí, mira, come sano, pero busca de Dios. Sí, mira, la aflicción, qué duro, que lo que te está sucediendo, que se haya muerto su abuelita, pero busca a Dios para que cuando tú te mueras, pues estés con Él. Les dije, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo desde 19 en adelante, y si lo tienen, lo leemos juntos. ¿Lo tienen? Tenemos muy bien la palabra más segura, a la cual hacéis seguir y estar dentro como un compromiso que alumbra y va oscuro. Ajá. Entonces dice allí, tenemos también que la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento pudo decir esto. Ninguno, ni Juan, ni Ezequiel, ninguno de ellos pudo decir esto. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién? Dígalo, ¿quién puede decir esto? Nosotros podemos decir esto. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en donde? En vuestro corazón. Ya no hay palabra más segura que Él. Lo que Jesús ha traído, la luz que ha traído Él, es para que resplandezca en donde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. En nuestros corazones. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibirla. ¿Qué tengo que hacer yo para recibirla? Jesús dijo cuando la profecía del profeta, ¿cuál fue el profeta que dijo? Que venía Isaías, cuando dijo que la luz iba a venir, y cuando se cumple esa palabra en Jesús, lo siguiente que va a decir Jesús que es, y comenzó Jesús a predicar, ¿qué cosa? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahora somos nosotros los que podemos llevar esa luz. Miren lo que dijo Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Oseas, capítulo 13, versículo 14, leamos juntos. Dice: de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Señor, la compasión será escondida de mi vista. Eso es precioso. Oh muerte, yo seré tu muerte.
Los seres humanos, cuando no han conocido, cuando no han recibido la palabra espiritual, tienen el espíritu muerto. Pero la palabra espiritual viene a ser muerte para la muerte, porque ahora la muerte ya no es muerte, sino que pasa de muerte a vida, y eso nos lleva a la prédica de hoy. ¿En qué versículo está en la prédica de hoy? Juan capítulo 5. ¿Quién me dice cuál es el versículo? Juan. Juan capítulo 5, versículo 25. El 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que está diciendo el profeta. O sea, los levantaré de donde, del Seol, de la muerte, y vendré a ser muerte para la muerte. Porque ahora los que están muertos, al escuchar la palabra de Él, que tienen vida. Los que están en tinieblas, al recibir la luz, ahora que tienen luz. Los que no tenían palabra espiritual, al recibir la palabra de Jesús, ahora que tienen palabra espiritual, por lo que es lo mismo, vida espiritual. ¿Para qué necesito yo la vida espiritual? Por favor, alguien dígame, ¿de qué me están hablando aquí? Para que cuando nos muramos tengamos que vida eterna y no vayamos a condenación, sino al cielo de los cielos con Jesús. De eso habla la Biblia, de eso habla la Biblia, de la salvación para el ser humano que estaba perdido o que está perdido en sus delitos y en sus pecados. Juan, para ir terminando versículo capítulo 20, usted tiene que averiguar qué tipo de iglesia quiere ser. Usted tiene que averiguar qué tipo de iglesia quiere ser usted. Porque si usted va a esperar que venga una ballena y se lo trague, no va a pasar. No va a pasar. Dios no lo va a obligar a usted. Juan capítulo 20, versículo desde el 19 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Lo leen juntos? Lean. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los repudieres, les son retenidos. Depende de usted y de nadie más. Depende de usted obedecer la palabra que Jesús aquí está diciendo. Imagine el gozo con el que Jesús, habiendo obedecido al Padre, habiendo resucitado, va a decirle a sus discípulos: como el Padre me envió, ahora yo también los envío. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no les perdonen los pecados no les serán perdonados. Está hablando de la palabra, del poder de la palabra. A quienes le prediquen la palabra y se arrepientan, les serán perdonados los pecados y tendrán la vida espiritual. Y cuando partan de esta tierra,
tierra se irán al cielo con Dios. Pero a quienes no le prediquen la palabra, si no escuchan la palabra, se van a perder y serán condenados. Entonces sí, ciertamente va a haber personas a las que les van a predicar la palabra y no se van a arrepentir, pero ya eso escapa ¿de dónde? De sus manos. Usted obedeció a Jesús y le predicó la palabra para que se arrepintiera. Y usted puede acostarse tranquilo a dormir sabiendo que usted obedeció a su Señor. Así. Entonces, ¿tenemos poder nosotros? Pues sí, todo el poder de la palabra que tenemos, que conocemos, para que esa palabra espiritual le dé vida a quienes, a los que están muertos espiritualmente, para que se salven para vida eterna. Para concluir, pongamos de pie. ¿Y de qué les vamos a hablar? Veamos en primera de Pedro. Mire, Pedro, con todas las cosas que hizo, Pedro está tan claro en saber de qué va a hablar él, en saber qué debilidades tiene la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, y ya les digo el versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y leamos juntos para concluir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hasta ahí. Señora Jazmín, díganos una virtud de su hija. Honrada. Ahora mismo yo le digo a la señora Jazmín, dígame una virtud de su hija, y la señora Jazmín me empieza a hablar de su hijo. Eso pasa hoy con la iglesia. Hoy. Dice allí para que anuncien qué cosas. Las virtudes de quién? De Jesús. No sirve anunciar otra cosa, no sirve palabra para el alma, no sirve palabra para la carne, solamente sirve anunciar las virtudes de aquel que lo salva. Solamente, ¿por qué? Pues porque solamente Él salva. Ayer me conseguí con unos amigos cristianos y hablábamos de la iglesia y me preguntaba, pero ahí en la iglesia donde tú te congregas, ¿tienen salidas de